Bueno, les voy a presentar este caso que la verdad es que lo encuentro muy interesante. Si hablo chileno y no me entienden, por favor me avisan, porque es la realidad. Es una paciente que pienso que es una excelente candidata para Stereo ET, pero también sé que es muy probable que podamos hacerle Stereo ET. Ella es una paciente del Servicio Público en Chile, FONASA, que tiene actualmente 2 años, 10 meses de sexo femenino. Su mamá la tuvo ya de edad, 41 años, es sana, papá de 37 años sano, tiene 3 hermanos mayores sanos, sin antecedentes de epilepsia en la familia, embarazo normal, fue prematura de 35 semanas, pero con todo un periodo perinatal absolutamente normal. Con un desarrollo psicomotor, dicen los padres que fuera una niña absolutamente normal comparado con sus hermanos hasta los 10 meses de vida, en que comienza a tener crisis que vamos a llamar tipo 1 y tipo 2 para ir más o menos organizando en cómo eran. A los 10 meses tiene un episodio de risa de segundos de duración. La madre dice que menos de 1 minuto, seguida por movimientos que la mamá decía como que chupeteaba, pero muy, muy rápido, bilateral. Eran más frecuentes al despertar y en general eran más o menos 2 al día en periodo de transición y no le hicieron mayor caso, pensaron que era al principio solo risa y que la niña se estaba riendo por algo. ¿Cuándo fue que realmente se angustiaron? Esto permaneció, fue cuando apareció una segunda crisis ya nocturna. Durante el día seguía presentando estos episodios, pero a los 2 años, 7 meses, presenta una crisis nocturna en que la madre refiere que tenía ruido de ahogo por hipersalivación, mirada fija, se pone rígida con labios azules y refiere que sus movimientos eran como un robot. Luego vuelve a dormir. Ahí es cuando la madre se angustió, en realidad no vio el inicio, solamente vio lo que describe y duró eterno, 3-4 minutos. Consulta al neurólogo, quien le solicita un electro con privación parcial de sueño, que fue absolutamente normal, y se le hace una radiografía 1.5 Tesla, que también fue normal. Ahí, al mes siguiente, ya refiere, porque empezó a reconocer las crisis, sabía que eran crisis, comienza a tener hasta 20 crisis al día de risa, refiere a la mamá, y presenta una segunda crisis nocturna, por lo que nuevamente volvió a angustiarse, volvió a consultar con el neurólogo y le refieren que le pidió un electro que ahora mostraba ocasional actividad epileptiforme interictal frontopolar bilateral, por lo que se inicia levetiracetam en dosis ascendente, con lo cual no responde, por lo que se agrega clobazam 5 miligramos en la noche. A los 2 años, 10 meses, un par de meses después, llega a nuestra clínica, en donde ya había presentado 4, una tercera y una cuarta crisis nocturna, que eran lo que más le angustiaba a la mamá, porque en general tendían a generalizarse y en una de ellas incluso había vomitado, pero también podía reconocer hasta 40 crisis al día. ¿Ya? ¿Cómo eran las crisis? Crisis de risa, luego refería que se ponía muy activa, ya se ponía a saltar, y a veces respondía durante las crisis y otras veces no. A su nombre, mientras estaba con la risa riéndose. Duración, hasta 3 minutos aproximadamente. Se asocian, nuevamente, refería que a veces tenía este movimiento bilateral de boca. Al examen neurológico llamaba la atención que era una niña muy, muy normal, salvo que tenía un leve retraso del lenguaje expresivo, que uno no sabía si era porque era la hija menor de padres ya, que eran casi abuelos, que ya estaban más abuelos, o en realidad era un verdadero retraso del lenguaje. Era una niña diestra, no tenía ninguna focalización al examen, pero sí tenía en la piel manchas hipopigmentadas lineales y atigradas de mayor expresión en el hemicuerpo derecho. Se le solicita un video monitoreo de 24 horas, le hacemos una interconsulta de dermatología por sospecha de una hipomelanosis de hito y solicito un estudio panel genético a Invitae. Estas son las imágenes de su piel
Ay, ¿dónde está el puntero? ¿Quién se robó el puntero? Ya, Daniel. Daniel. Ahí está. Gracias. No, no fue Daniela. Okay. Bueno, aquí pueden ver en el brazo, no sé si alcanzan a apreciar la línea, la hipopigmentación lineal y estas manchas atigradas que estaban principalmente en el hemicuerpo izquierdo, pero uno podía también ver un poquito en el pie derecho. Bueno, y las crisis que traía la mamá eran estas. Mira. ¿Qué le está pasando, parece? Mira, no se la pasa. Sáquese la mano de la boquita. Venga, ponete tranquila. Ya, pues tranquila. Respira, respira así. Respira. Respira así. No, eso no es. Nada que ver. Es involuntario de ella. Se le va a pasar cuando se le tenga que pasar. Mira su boca. Benjamín. Sí, Nana. Benjamín. ¿Estás con Nana? Aquí. No la alterís con la pelotita, nada. Ahí ya vuelve, pero eran bastante prolongadas. Si se fijan, podían llegar hasta 3 minutos de duración. Voy a ir un poquito saltándome para ponerle un poco de sazón. Ya, le pedí en ese momento, le pedí el video monitoreo prolongado 24 horas, en donde aparece un basal normal de vigilia y sueño, pero durante sueño aparecía esta actividad interictal con máximo, era generalizada, con máximo bifrontal, ¿ya? En que a rato aquí está a referencia a la average, que pueden ver que es interesante porque uno ve, aquí, qué grueso el punto, uno ve la onda aguda, onda lenta y después un predominio de ondas lentas, pero era lo que aparecía en el electro de superficie. También en sueño también podíamos ver que a veces tendía a lateralizar más a izquierda, como ven acá, que había un mayor compromiso a izquierda. Les voy a mostrar el video, pero después voy a seguir como para finalizar la historia y podemos ver, tengo el trazado completo, entonces podemos verlo completo, modificar parámetros de tal forma que lo puedan ver en profundidad. Esta es solo la imagen para que vean la semiología. No quiero agarrar el internet.
Ya, tranquilo. Ya, no, tranquilo. Sí, ¿qué les molesta? Ya. Bueno, sí, la mamá. Sí, te van a sacar eso un ratito más, ¿ya? Ay, qué una, sí, no. San fue, pero por lo menos, y queda cansadita. Y en algunas oportunidades sí, a veces se duerme, a veces queda con la conducta alterada. Ok. Esa es la semiología, básicamente. Después vamos a poder ver el trazado. Bueno, y ahí la conclusión en realidad es que era una crisis, el video monitoreo, el resultado fue registro de crisis focal con alteración de conciencia y según la clasificación, un poco para repasar la clasificación de tipos de crisis, motor hiperkinética y emocional. De probable origen, se los dejo a ustedes. Frecuente actividad epileptiforme interictal, frontotemporal bilateral, sincrónica de máxima negativa frontal y temporal anterior en forma alternante, con lateralización alternante, más frecuente izquierda. Depresión de presentación aislada o en salvas breves intercaladas por depresión de voltaje. Esta actividad interictal solo presente durante sueño no REM en prevalencia frecuente. Bueno, un poco para seguir con la historia de su evaluación, llegó finalmente, fue llevada a los 3 años, 11 meses, hace poco fue llevada a la dermatóloga, quien confirmó la posibilidad de una hipomelanosis de hito, probablemente mosaico, y solicitó un cariograma en piel de fibroblastos que aún está pendiente. El estudio Invitae, interesantemente, cuando llegó aparecía la mutación CHRNA2 y dije, aquí estamos, pero lamentablemente la madre era portadora, así que no tenía una mutación y se descartó y no había nada genético. La resonancia magnética que se pidió en un primer comienzo, se buscó el amartoma hipotalámico por arriba, por abajo, por detrás, por delante, no hay. No había, y esto es una resonancia 3 Tesla, y salió absolutamente normal. Entonces, hasta ahora teníamos solo una niña con un diagnóstico de una enfermedad neurocutánea, hipomelanosis de hito. Todos sabemos que es altamente asociada a epilepsia. Bueno, ¿qué pasó ahí? Esta paciente es de provincia, así que los controles tampoco son tan frecuentes. Viene cuando logra conseguir el dinero, el marido está de largo y puede venir con ella a Santiago, y les voy mostrando la evolución que ella ha tenido. Bueno, en ese momento, con el diagnóstico, empecé la motrigina en forma ascendente, lo toleró bastante bien, así que al poco andar inicié Valcote y Grifoclovan con el retiro del levetiracetam. Llamaba la atención que como es la hija menor y muy, muy regalona, ella aún duermen, tienen colecho, duermen con ella, y tenía un horario en relación al horario de los padres, por lo tanto se duerme más o menos a las 11, 1:30 de la mañana, con siestas variables entre 4 y 7:30 de la tarde. La verdad es que ella hace lo que quiere. Tiene, y en ese momento, con 20 crisis al día. Llegan a control en diciembre del año pasado, ya estaba con 33 crisis al día, la mamá ya las sabía reconocer y las iba marcando, con buenos niveles de la motrigina y buenos niveles de ácido valproico. Y con esos niveles y anotando, ya en ese momento llegamos a estos niveles y vimos que hubo un leve descenso de las crisis y no volvió a tener nunca más crisis generalizadas bilateralmente, ¿verdad? No volvió a tener más crisis nocturna, ya, pero en febrero del 2022 me avisa que estaba con COVID y la madre refiere que con esto ya las crisis iban en 44 crisis al día. Dentro de la angustia, yo inicié la cosamida a distancia, llegué hasta 10 miligramos por kilo, no resultó, así que tuvimos que retirar.
Posteriormente, la mamá, después del COVID, volvió y ya en junio del 2022 de este año, estaba con 118 crisis al día. Seguía con el mismo esquema y ya más desesperada dije, probemos carbamazepina en bajas dosis, en una de esas algo me ayuda, pero nada pasó, así que también a distancia hubo que suspenderla. En julio de este año estaba con 118 crisis al día, vuelve a tener COVID, ya tiene 4 años, y la verdad es que seguía con la misma cantidad de, el mismo tratamiento, porque intentábamos entrar, algunos salía, entraba, salía y nada. Y la mamá era categórica en decirme, doctora, lo único que ha servido es la lamotrigina porque nunca más tuvo crisis nocturna. Pero ¿qué pasó? Comenzó con crisis diurnas y nocturnas en agosto del 2022, pero ya no generalizadas, sino que solamente focales. Esto retrospectivamente, porque yo recién la vi desde julio, la volví a ver ahora, en noviembre, hace 2 semanas atrás, en que la mamá está como ya resignada, ya como que se acostumbró a las crisis, y cuando le dije, ¿cómo logró? ¿Cómo aceptó que tuviera 221 crisis y no me llamó? Doctora, si hagamos lo que hagamos, nada pasa. Y la niña en realidad no ha tenido 0 retraso del desarrollo. Entonces para ellos en realidad ya están acostumbrados a, perdón, es un tremendo error, son 221 crisis al mes, no se asusten, porque si no hubiera estado saltando todo el día. Ya, al mes, perdón. Bueno, tiene 221 crisis al mes, ¿ya? ¿Cómo son sus crisis en este momento? Son crisis diurnas en que la mamá refiere que se asusta y empieza a mover ambos brazos y luego dice, tengo miedo, tengo mucho miedo. Y estas duran menos de 1 minuto. También tiene crisis nocturna en que despierta, se asusta, comienza a tocar las sábanas, dice la mamá, ceden y sigue durmiendo. Menos de 25 segundos y estas tiene más o menos 2 a 4 por noche, todas las noches, en general, durante toda la noche. No tiene un horario especial, primera mitad de la noche, segunda mitad de la noche. Y hay otras que son menos frecuentes, que son crisis más largas, no todos los días, sucede siempre en los periodos de transición, vigilia y sueño, que pueden tener más duración. Y a la mamá lo que más le llama la atención es que este movimiento de boca se ha hecho más intenso y tiende a ser el signo predominante. Ya la risa se ha ido perdiendo y tiende a ser esto el signo predominante. Aquí les voy a mostrar una parte más de crisis que la mamá me presentó. Mira, mi niña. Niña, ¿qué le pasa? Mira, mi niña. ¿Dónde está la mamá? Mira la luz. ¿Dónde está la luz? Antonella, Anton. mira, ¿dónde estoy? Anton. Mírame, mira la mamá. Mira la mamá. ¿Dónde está la mamá? Ahí está la mamá. Si Ya, se fijan, ya. ella interactúa, puede durante la crisis interactuar. O sea, es interesante porque en la nueva clasificación, ¿dónde uno pone a estos niños? ¿Con compromiso de conciencia o sin compromiso de conciencia? Es interesante esto. Ya. ¿Dónde está el papá? Mira. Bien. Les quiero mostrar esta. Miren esto, que es lo que las papás dicen que es lo más predominante. La mamá le puso el signo del pescadito. No está escrito en ni una parte, pero lo encuentro bien bueno. ¿Ya? Esas son las que tiene más frecuente durante el día, que hay otra. Va. Antonella, mira. Ya, pues, hija. Antonella. Anto, mira. Anto. Aquí tiene el componente de la boca y de la risa, un poco entremezclado. ¿Se pasa? Pero a medida que ha ido creciendo, ha ido evolucionando a este signo.
Bueno, el video voy a mostrárselos ahora. Voy a salir de la presentación un poco para que... Voy a poner el video con la semiología y el electro, ya, porque ahora nos toca... De hecho, ahí está el gráfico para que pongamos de dónde nace posteriormente. Déjenme, voy a tratar de poner esto un poco para que puedan ver en forma simultánea el video y el trazado sin que se corte. Okay. Acá, ok. Entonces, grabación, vamos a poner. Perfecto. Ay, perdón. No, quiero que la pantalla quede lo más grande posible. No sé por qué me quedó así, vamos a tratar de... Si quieren revisar los parámetros primero, si quieren que les cambie algún parámetro, alguna velocidad, ¿no? ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Ok. Hablar del internet. ¿Ya me bebé? Ya, tranquilo. Ya, no, pues tranquilo. Sí, ¿qué les molesta? Ya. Bueno, sí, la mamá. Sí, te van a sacar eso un ratito más ya. Ay, qué buena, sí, no. Tan fue, pero por lo menos, y queda cansadita. En algunas oportunidades sí, a veces se duerme, a veces queda como cuando espera que no interactuó nada con la paciente, solo conversó con la mamá, pero bueno, ya aprendió. ¿Ya? Yo de hecho es... ¿Quieren que la pase de nuevo? Ya la hemos visto harto. No sé si quieren o les pasó algo del electro. ¿Clínica? ¿EG? Charlie, ¿qué te muestro? El electro. Perfecto. Ni un problema, mientras no hablen del óvulo, solo sabemos que el frontal, pero no hablemos de la zona, semiología y electro. Ya. Por acá. Porque pues todos vemos esta crisis y decimos, uy, una crisis elástica. ¿Sí? Las crisis elásticas están clasificadas como focales y en el grupo de emocionales. Pero yo no creo que sea una crisis elástica. Porque pues aparentemente la niña se desconecta antes y se queda como quieta, suspende la actividad y luego empieza a reírse. Y lo llamativo de la risa es que es como una risa que es motivada. Y ella responde un poco a lo que la mamá le dice. La crisis elástica generalmente es automática. Pero ella se ríe de verdad. Y si la mamá la consiente o algo, dice, entonces mi pregunta es, ¿será una crisis elástica? 2, ¿será una risa dentro de un automatismo, una crisis focal, una risa automática? O 3, ¿será que la niña está teniendo una sensación placentera o algo? ¿Se acuerda cuando le están consintiendo, le están haciendo arrullos y eso la hace reír? Serían mis 3 posibilidades. Y para eso se agrega, pues, viendo la evolución, las contracciones de
de la boca. Entonces, a mí me da la impresión más como si fuera una crisis que viniera, pues ya se descartó la martoma, de línea media, todas esas cosas, pero que fueran, por ejemplo, crisis que vienen del área opérculo insular. Ya, pero anterior. vamos con la semiología. Bueno, solo hablo del... Risa, ya. Ya listo. Entonces, Risa, hablo de esos 3 tipos de tiene risa. la actividad, ¿cierto? Se queda como un Como poco quietica un hipoactiva, poquito. Ya, y comienza a reírse. A reírse. ¿Y qué más? Pero, ¿tú crees que es automatismo o será porque ella se siente contenta? Sí. Lore, hola, buenas tardes a todos. Es muy difícil decir que no sea una gelástica porque cuando uno implica risa y el otro se le contagia, tiene un componente de risa real. Entonces, si uno siente la sensación de que es algo chistoso, que es algo realmente que le da a uno la emoción, pues viene dentro del componente de gelástica. Pero es muy difícil porque pueden ser frontales, pueden ser parietales, pueden ser temporales, casi todas mesiales, incluso insulares. Entonces, digamos que en el abanico de posibilidades todas están. Ya, pero no te vayas al lóbulo, No. vamos a la semiología. Ahora, en ella tiene una cosa, porque como puede ser de cualquiera, la semiología, incluso el lóbulo temporal en chicos es muy diferente a la del adulto. No lo descarta tampoco. Pero el hecho de tener este componente facial tan clónico, incluso abre los ojos. En los primeros videos de cuando era pequeña, hace exactamente lo mismo y abre la boca incluso y la gesticula. Los medicamentos hacen cambiar posiblemente la forma de la risa, porque me imagino que con los tratamientos ha ido cambiando. Ya uno después no ve que tenga risa, pero ya dice que tiene miedo, lo cual es un dato supremamente importante. Porque... Mira, yo las de miedo, la verdad es que no tengo ningún video con miedo. Yo no sé cuántas de esas también las inventa. Porque ok. cuando uno tiene niños y empiezan a andar todos detrás del niño preguntando y le dicen, ¿qué te pasa? Tengo miedo. O sea, ¿tú crees que no es real el Ahí miedo? no lo sé, pero yo no he visto ni una crisis con miedo. O sea, nunca he visto de las que graba la madre que se asocia en algún momento a miedo. Ok. Solamente lo relata la madre como crisis. Y había una cosa en tu relato que hacía una cialorrea, pero yo no lo veo. Pero solo una. Ah, ok, Sí. vale. Yo describo todo lo que me dicen los padres porque a veces suele ser importante, pero el peso de esa cialorrea es poco, no se volvió a repetir. Supremamente difícil clínicamente decir que sea derecho o izquierdo. Pero nos falta, pero hicimos. Se quedó. Ahora, lo que pasa es que. Lo otro que al final hace. ¿Qué es lo que hace? Hace unas posturas siempre en esta extensión, como si le diera, como si fuera sueño, como cuando alguien hace así, oh, casi y todos antes los de eso, eventos lo hace. nadie piensa que hace algo más por aquí. Claro. Eso, ¿lo pongo de nuevo? Ya, voy a agrandar el video. Hay una riqueza semiológica de los videos previos. Entonces, yo quisiera saber, porque nos relatas que a lo largo del desarrollo, de su crecimiento, la fenomenología ha cambiado, pero también el esquema farmacológico ha cambiado. No es dramático porque si tú te fijas, empecé con la Mictal, valproico, grifoclovam. Como no respondía, asocié la mucosamida, la retiré. Asocié carbamazepina, la retiré. No hay un cambio dramático. Y mañana les voy a contar por qué pienso yo que va a cambiar la semiología. Pero no es que el tratamiento farmacológico yo diga que ha cambiado la semiología. ¿Ya? Okay. ¿Les muestro el video de nuevo? Esta crisis que nos estás mostrando es muy similar a las primeras crisis. Sin embargo, la riqueza semiológica es muy amplia. Esta es la primera. Esta es cuando llegó y yo le pedí el video monitoreo de 24 horas. Las que les mostré ahora son las que tiene ahora, que tiene 200 y tantas crisis, pero ya no tiene el componente de risa tan llamativo, sino que es más bien que queda con la mirada fija y empieza con este movimiento boquita. Y a veces tiene risa, a veces no. Ya, les paso de nuevo el... Hablar del internet.
ahí estábamos en el posictal y queda más tranquila. No, ahí la verdad, la parte vocal no se vio tanto. Pero ¿qué les parecen los brazos y las manos? ¿No les llama la atención? Sí, Loreto, yo quisiera comentar varias cosas. La primera es, los niños no son adultos chiquitos, entonces considerar Totalmente. que la semiología siempre tiene que ser la descrita en el amartoma hipotalámico, digamos, uno podría estar distante de eso. Segundo, no tiene cialorrea profusa, entonces eso también lo va orientando uno hacia dónde mirar y hacia dónde no. Tercero está el ictal coughing, no puede toser durante la crisis, no sabemos porque aparentemente ella sí tose. Y la otra es la variación de la semiología a lo largo del tiempo, no necesariamente es inducida por fármacos, sino por la maduración de las vías normales y anormales que van localizando y lateralizando. Entonces, y los amartomas no siempre son la causa de una crisis elástica. Y sí es muy llamativo que tenga un panel, porque sabemos que el rendimiento del panel es muy bajo, debería uno pasar de pronto a un exfama, pero lo que quería decir de la semiología... la semiología. No, la semiología, lo más importante para mí es no descartar que sea una crisis gelástica, porque los niños no son adultos. Segundo, ella tiene unos movimientos bilaterales. Y tercero, ella hace una secuencia muy similar de los eventos casi siempre. Ya. Entonces, aunque haya movimientos bilaterales, no es claro si hay compromiso del estado de conciencia. Digamos, toda esa secuencia siempre es la misma. ¿Y cómo describirías los movimientos bilaterales? Te digo, yo estuve horas describiendo la semiología, si tampoco soy la experta, pero en realidad a mí me parece importante estos los movimientos bilaterales de ambas extremidades superiores. Me parece que son... Y no necesariamente son lateralizantes. ¿Cierto? Loreto. Bueno, yo precisamente quería pues como añadir que en ese sentido, más allá de lo de las manos, quería hacer un comentario respecto a los movimientos del tronco y de la pelvis. Creo yo que pues... que son pseudocrisis. No, obviamente no. Pero es decir, hace todo parte como de la constelación de síntomas de la misma niña. Y lo otro es, pues, recordando lo que repasamos en la mañana, sobre todo es el hecho del comportamiento proximal y distal, pero predominantemente de los brazos. Entonces, el hecho, como lo había dicho el doctor Walter, del ascenso de las manos, pero sobre todo de la prensión bilateral. Digamos que no hay nada aparente que nos llegue de golpe a lateralizar, digamos que sea más de un lado que del otro, pero lo otro, o sea, lo que quiero decir es el movimiento de las manos, tenerlo en cuenta lo proximal y lo distal, pero también lo pélvico y el tronco, perdón. Okay. ¿Y eso lo pondrías dónde tú? Es algo interesante porque pues podemos llegar a... Yo nunca hablo de lo que lo sé, si ya vamos a hablar de algo de lateralización, de localización, digamos que sí, obviamente en el lóbulo frontal puede ser una buena opción, sin embargo hay que tener en cuenta, lo que quiero decir es que el comportamiento motor es no integrado. Entonces eso, digamos que un niño puede, bueno, yo no soy neuropediatra, pues, soy epileptólogo más de adultos, pero en ese sentido, una risa así con esos otros movimientos no es algo netamente como normal. Entonces, de golpe, pudiésemos llegarlo a ubicar algo más como algo ventromedial o lateral, quizá. Sería como una sugerencia, una de las hipótesis que se me ocurriría. ¿Alguien le vio algún signo lateralizador? Bueno, y yo quiero complementar, porque es que no me dejaron terminar, porque ahora están hablando de focalización. Pero la maca estaba soplando. Pero. No. Es que lo que digo, bueno, si no quiere decir que nosotros los neurólogos veamos todo como adultos, porque también vemos niños a veces, y las crisis elásticas son más frecuentes en los niños que en los adultos. Es raro que nosotros como adultos veamos un adulto con una crisis elástica como la tiene este niño. Entonces, esto es grupo 3. Y lo otro que me llama la atención mucho, ese movimiento de la mano, yo creo, lo otro de los movimientos, yo creo que no son automatismos, sino que es algo estereotípico reactivo a lo que, porque digamos, si hablar de esto es un automatismo hipermotor o es una crisis hiperkinética, no tiene las características de lo que nos mostró el doctor Choel. Entonces yo no sé dónde pondríamos este tipo de movimiento si fuera como tal. Y lo otro que es muy llamativo es que ella después se queda
quieta y como que no puede respirar, como es las contracciones que sienten los pacientes cuando la faringe se contrae. No, eso Por eso no yo es tan sigo pensando que evidente, esto ¿ah? me parece que es muy insular o Sí. percular. En realidad no, la parte no tiene, ella tosió porque estaba resfriada, no tuvo. Lo que sí tiene algo muy interesante es el bostezo, que tiende a repetirse en otras crisis, pero la tos estaba resfriada en ese momento. Bueno, yo Acá quería tengo- como, Ok, no, acá me llama la atención, no en esta crisis, sino la primera que nos mostraste, donde está la niña en el sofá, que es Ya, bastante sí. parecida a esta. Sí tiene unas estereotipias distales, bilaterales, pero me pareció a mí, que no hacen esta, que tiene un predominio y finaliza con la estereotipia de la mano izquierda. Lleva 2 veces la mano a la nariz, finalizando la crisis. En esa de la del sofá. Ya, Entonces, no sé si esto es una constante o fue una coincidencia. no, fue una Ok. coincidencia. Y bueno, aquí estamos comentando que las crisis, la segunda, las últimas que está Ujú. haciendo cortas, pues de pronto no son muy diferentes, quizás son cortas y son las mismas que hace la Sí. risa y el movimiento no es que haya cambiado, sino que hace un Claro. poco de risa y es más corta. Es de muy pocos Sí, yo segundos, estoy pero plenamente de básicamente acuerdo es la misma contigo, sí. crisis. Creo que es lo mismo y por eso es que les decía que pienso que esta niñita claramente, pese al diagnóstico que tiene una hipomelanocito y tener una resonancia negativa en un país donde se pudiera hacer estéreo EEG, creo que sería una muy buena candidata. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Es la misma crisis que ha ido, ahora está más corta. Charlie, antes de pasar a que localicemos, ¿qué te muestro del electro? El inicio, porque es interesante. me mandé invitación para hablar. Ya. Jefa, ¿cuánto nos queda? Porque el doctor Chobel no ha opinado. ¿No está? Oh, ya. Bueno. Le tinca, sí. Te pongo. Tú me dices, vamos a empezar por acá, que yo creo que los hallazgos empiezan como antes, pero aquí, Puedo por hacer aquí, comentarios sobre la semiología pero feliz, rápidamente. absolutamente. Simplemente quería hacer, pues, tuve la experiencia de haber visto algunos pacientes con, esto no es una crisis como tal gelástica, sino una crisis parcial con componente gelástico. Eso es claro. De acuerdo con Walter, puede venir de muchas áreas, pero tiene algunos signos que no nos lateralizan, pero nos globalizan. El tiempo de la crisis es corto, fue larga, pero esas crisis que queden en un solo componente y la organización no sugiera como la temporal que va y se demora y pase signos seguidos, definitivamente está en un área que es, pienso yo, frontal a pesar de la duración. Segundo, abre la boca y tiene este movimiento de la boca que está descrito en el Hospital Santander, describieron Chapó de Gendar y también movimientos de la mandíbula inferior en el área 24. Entonces, del cíngulo anterior, y la apertura de la boca está descrita en el miquito que mostró el doctor. Hicieron unas descripciones del área 32 con apertura bucal que la tiene ella. Entonces, me parece interesante saber que es una crisis para mí mesial, no tiene duda que es mesial, es interna, el electro ahorita lo discutimos, no tiene nada que se ve en superficie y es entre área 24 y 32 para mi manera de ver, entre el cíngulo y la 24 y 32 en esa zona me parece que es la más opcionada. Anotemos 24 y 32. Yo Que se me va a olvidar el número. Yo quería amiga. agregar una sola cosa que a mí me tiene muchos componentes la semiología de esta paciente y me parece muy difícil lateralizar solamente con la semiología. Yo no me arriesgaría a hacerlo. Ahora el electro me llama mucho la atención de entrada ese beta que está en todo el hemisferio izquierdo, pero apenas de acuerdo con el doctor Mayor, yo me iría mucho antes de la crisis porque creo que hay algo ahí mucho más atrás. De pronto, si a la doctora Loreto le parece, miremos el electro. Claro. Y después hay un ejercicio que se hizo ahorita el almuerzo con el primer caso que presentó el doctor Nariño, que de pronto podríamos también hacer. Tengo las diapositivas ideales para que vayamos colocando. Perfecto. Ese es como un ejercicio que podríamos hacer. Súper. Me leíste la mente. Algo de pronto de la semiología que a mí igual no deja, me llama la atención.
siento que la apertura de la boca de la paciente es llamativo, ¿sí? Todavía entiendo lo de la risa que hemos discutido, pero la paciente sí abre la boca, que quizás es lo que a Daniel le llama la atención, como si tuviera algo en la garganta que ella no nos puede expresar, pero si es como si abriera la boca con una sensación, estamos asumiendo, pero abre la boca y la cierra con un movimiento diferente a la risa y diferente a un automatismo oral, por ejemplo, sino algo mecánico ahí, como lo único que yo quería añadir. No sé si hay alguien más para lo de semiología, para pasar a lo del electro. Lo que dice Rodrigo de los movimientos de área 24 de la mandíbula no son tan así, son movimientos mucho más complejos, y esto es un movimiento mucho más simple. Entonces digamos que yo por lo menos lo sacaría de ahí. Lo que sí es que está muy mesial y está bien profundo. Eso sí, por la parte eléctrica y por la parte clínica, el temporal a uno sí le llama la atención, pero no tiene cara ni fase de la parte temporal. Y el miedo no necesariamente arranca en el temporal. Acuérdate que el miedo lo refiere, no aparece en las crisis en general. Eso yo lo pondría, no lo tomaría como un signo contundente ni sólido, porque en ningún video se ha visto el miedo. Okay. Yo tengo una pregunta, Lore, porque ella da la sensación de que no se desconecta. O sea, uno la mira a ella. Va y viene, va y viene. Dice la mamá que a veces responde, a veces no. Es como un estrechamiento conciencia en que va y viene. A ratos responde, a ratos no responde. Okay. Y las más intensas sí es donde hace un movimiento con todo el cuerpo. Las otras son como más La de verdad risa, que las más intensas para ella son cuando más tiene estas estereotipias, duran más y terminan muy hiperactiva. La niña termina muy hiperactiva y se pone a gritar, a saltar, a correr. Acá, Charlie, ¿qué hacemos? Me tinca que quiero ver el electro. Ya, te lo hago pasar. ¿Página por página o que corra? Para que no pierdas ni un segundo. ¿Más atrás? ¿Ahí? Es que ahí ya pasó harto tiempo antes. Tiene esta actividad, ¿ya? Que es así, creo que tiene un valor antes de que empiece la crisis. Y ahí ya comienza claramente, no sé si ven ustedes, que se tiende a ver acá, más izquierda, una actividad, si comprimamos un poquito. Por eso yo puse probable, creo que semiológicamente no tiene ningún signo lateralizador y eléctricamente tampoco uno puede ser tan sólido, pero a mi parecer aparece como una actividad antes, más lenta a izquierda, una actividad media rítmica y antes que descargue. Ahí estoy página por página, 20 segundos. ¿Cuánto? Ay, no te escucho. ¿Hacia atrás? Yo veo algo aquí, ¿ustedes no ven? Y hasta a punto de arrancar, y ahí arranca. Y ahí arranca la semiología. No, aquí arranca el electro, la semiología, en realidad ella se queda mirando como baja no es tan fácil decir dónde empieza porque ella estaba viendo televisión, pero como que queda hipoactiva y acá, y la risa comienza cuando ya, acá. ¿Se fijan? ¿Qué te bajó? La sensibilidad, ok. 25.
¿Podríamos ver otra? ¿Qué cosa? Hay que resignarse. Sí, pero Además, sirve la semiología. de acuerdo. La resignación. Pero eso es muy bueno, así que por allá metido, me decía. Sí, sí. Con eso aporta por allá metido. Ah, es que le puse cómo fue grabado. Aquí puse montaje 10-10 en regiones anteriores. Entonces, según montaje, es AF7. Sí, anterior frontal. Montaje 10-10. Sería bonito ver otra crisis ahora para ver si son congruentes. Solo tuvimos una en el video. No, difícil. Medicina real. Sí, el mundo real. Porque si eso se reproduce, tenemos algo. Claro. ¿A dónde lo referencio? Ajá, dame, ¿a qué te referencio? Ustedes me dicen. An average. Pero puede que lo tenga. Dame, pues no, déjame ver. Es que aquí hay un montaje con anterior frontal. Pero si usted lo pide, doctor, ahí está. Otto viene más o menos similar. Perdón. Parece que sí. Y tiene una actividad lenta. Mira, tiene una actividad lenta en la región frontal. Coges el anterior frontal, la región frontal anterior está más lenta. Ahí se comienza a ver una atenuación del trazado. Luego es esa actividad con mayor amplitud frontal a izquierda. Tienes unos spikes ahí y hay una actividad rápida que se ve también solamente izquierda. De predominio izquierdo. Mire arriba, lo lindo, lo que es el anterior frontal ISSF7 tal vez, sí. Exacto, está muy lindo. Aquí Sí. pueden ver lo Ahí. importante que es usar el montaje 10-10, que a Sí. veces uno se olvida que en superficie puede ayudar mucho. Ajá. Sí. Señor. Sí. También, claro, está sobre estás sobre el anterior frontal, estás en la región frontal media. El que tú quieras, ¿cuál quieres? Sí, claro. ¿A dónde? ¿A peseta? ¿A dónde? ¿A un peseta? No, línea media no, porque tienes algo frontal. No. En realidad que el más Podrías ponerlo posterior. era el que más, Pero- el que más me... Y Espérate. había... ¿Tú tienes algo parecido a un Laplacian o a un weight average? Espérame. Sí, No, pero- porque mire, llevarlo a la línea media, tú tienes algo que está cogiendo línea media porque tiene FZ. Entonces lo vas a anular completamente, no tiene sentido. Sí. Ah, Ay, si me ayudan a buscar porque tengo tanto que... No, occipital es no casi nada. tengo, peseta Sí. tengo, occipital no Esos tengo. occipitales son más que lo hacemos todos, digamos, uno a un sitio silente lo hace uno a veces, pero en general uno no lo tiene en sus montajes estándar. A PZ, lo que pasa es que va a estar contaminado, pero mire que de todos modos te sigue, porque está muy cerca. Tal vez uno podría, si tuviera OZ sería una posibilidad, pero yo no lo llevaría a línea media, lo llevaría más a lateral, hacia algún lado Creo que lateral. oreja se veía bien, déjeme ver. Ahora, oreja es bueno, un average, si tienes un average. Ahorita lo puse. Este es un average, tal vez. Ujú. Sí. ¿Tú Espérate, tienes tengo un Laplacian o referencial. algo parecido? Sí, pero es que no lo encuentro, espérame. Ay. Busque, si ven donde dice Hay unos ref, parecidos hay uno que al se llama, dice ref, que se los puedo mostrar, pero no lo encuentro.
Hay unos que se llaman car, hay otros que se llaman como parecido a horse. No, hay uno que es ref, que eso es bastante... Lo leo, ¿no? Ajá. Yo no lo leo acá. Pero este No. está bien, Loreto, Sí, este está bien. estupendo, no, Este no, está no, bien y un referencial a la oreja es bastante bueno también. Sí. Bueno, yo creo que, no sé, Charlie, ¿quieres decir algo más? No, si lo dejas avanzar otro Yo poquito. creo que es bonito Daniel. ver que el componente lento Sí. nos orienta que esto viene de adentro y no estamos viendo la actividad epileptiforme. Sí. Vemos estas pequeñas espiguitas que nos pueden orientar. Yo, la verdad es que con esto dije sugerente de izquierdo, pero no me atrevo a decir 100% izquierdo porque lo medial puede dar cualquier cosa. Pero es verdad que tiene y orienta que estarían haciendo a izquierda con esta actividad. ¿Quieres ver más adelante? Sí, hay la actividad rápida cuando arranca. Ahí está. Aquí. Mire la actividad rápida tan bonita allá arriba en el lado izquierdo. Sí, cuando está más, miren. Okay. ¿Les muestro algo más? No, se ve muy lindo. Esto es frontal. Precioso, ¿cierto? Sí, sí. Y yo creo que aquí es lindo y te paro, pero mírenlo cómo se ve de hermoso cuando uno lo comprime. Sí, sí. Se ve maravilloso. Entonces, yo creo que aquí, cuando a veces comprimir, ayuda muchísimo. Y acá uno puede ver esta actividad y acá este ritmo que claramente tiende a focalizar más, pero es tardío, después del inicio, pero uno ve que ahí hay un ritmo más rápido, claro. Sí, Eso. está lindo. ¿Ya? Entonces, ya. Queda lento, pero queda lento generalizado tanto rato que no es imposible que lateralice a la izquierda o a la derecha. Okay. Voy a ir a la presentación de nuevo entonces y me voy a lo que me pedía Paula. Ya. Yo tengo las estrellitas. Y no, eso es lo que dijimos nosotros, pero tengo las estrellitas. Lo voy a poner así. Y ustedes me dicen dónde las voy poniendo. O sea, de pronto estamos todos de acuerdo estamos orientados al grupo 3. Sí. Después, pero perpendicular. 32, ya, 24, 32, sí, amarillo, ya. Y el 10, hoy le van a sacar todo el lóbulo frontal. Ya, el 10. Y el 10. Jorge, tú, ayúdanos, Jorge. La primera cosa es saber la hipótesis que confirmamos acá, que estamos implantando. Estamos implantando la semiología. Estamos viendo acá, no es la implantación, estamos viendo qué áreas están comprometidas según la semiología. La semiología nos está hablando que es una niña que tiene crisis muy sugerentes del lóbulo frontal y que de pronto se queda, detiene la actividad, comienza a reírse y comienza a tener estereotipias bilaterales de ambas manos, sí. Ya algo más hipermotor. Ajá. Entonces, ¿me voy a lo que pusimos nosotros o no? ¿Qué dices tú, Paula? ¿Voy a lo que vimos nosotros? No. ¿O discutimos? Construir la hipótesis. ¿Cuáles son las regiones que estaban hablando? Ya, entonces mira, las regiones que podemos ser aquí. Ya, ustedes decían que era la 24. Yo no me la sé de memoria, entonces por eso prefiero tener una siempre puesto. Solo creo que el doctor Martínez se sabe de memoria estas áreas. Y los otros que se las sepan son ídolos para mí. 24 me decían. Sí.
Ok, estamos. Área 24, área ventral anterior del cíngulo. ¿Ya? Maca, ¿puedes abrir el paper de Bonini y ver qué describe el área 24? No, es que el grupo 3 tiene hartas áreas. Entonces lo que tenemos que decir es que área... No, yo fui el que propuse área 24. No, lo que pasa es que estamos hablando de una red, primero. Entonces, tiene razón Jorge, la red, uno de los nódulos que pienso, de los nodos implicados, es mesial frontal. Entonces, en esa zona mesial frontal, propuse por la apertura de la boca 32 y por esos movimientos de las últimas crisis que ha tenido. Entiendo que Walter me dice que esos movimientos no son tan complejos como se pudieran ver, pero sí creo que se ha descrito en unos papers ya viejos al año 2005 más o menos, unos movimientos de la mandíbula, y por eso propongo 32 y 24 porque está asociado a un sistema integrado de la risa. Y he tenido pacientes con área 24 con lesiones en el cíngulo con risa. ¿Tú dirías que eso es el origen? ¿Empezaría ahí la crisis o empieza en otra parte? A mi manera de ver, inicia en esa zona, pero creo que el hecho es muy basal, incluso anterior al rostro. Porque lo primero que hace es quedarse con la mirada fija, como hipoactiva. Y si uno cuenta el electroencefalograma, esto es pura irradiación cuando se ríe. Por eso te preguntaba cuánto tiempo. Pasan 5 o 6 segundos después de que ha empezado el trazado eléctrico. Y la semiología apunta mucho más a que hay que invadir la parte insulopercular, área 44, 47, la parte del área 10. Estoy siguiendo tus muñequitos acá, el numerito 11. Incluso parte del área 28. Toda la parte frontal y también algo del polo uno lo podría mirar si alguien quiere mirar la parte del temporal. Después se va, después se propaga y puede coger cualquier área de ahí en adelante, área 33, área 32, lo que sea, pero no da la sensación de que arranque ahí. Yo creo que llega y se propaga y está muy mesial, está muy metidito, pero también está sobre la parte basal y perisilviana anterior. ¿Ok? Es como la sensación que le da uno en semiología. Adicionalmente, tiene algo que no hemos hablado y es que no habla. Cuando esta chica termina, no es capaz de hablar. Y eso lo orienta uno un poco más a que si es del lado izquierdo, pero en muchas ellas se queda y no habla, a pesar de que el trazado ya uno sabe que ha acabado. Eso le sugiere a uno mucho más componente opercular o periopercular. Lo que pasa es que como la intensidad... Y lo más importante acá es la etiología. Es que yo ¿Cuál creo es que la aquí... etiología de eso? Y uno lo mira y dice, eso es una displasia. Por la cantidad de crisis, por la intensidad, por la misma semiología, pero la irradiación de la crisis va en varios sentidos. No es una crisis que es unimodal, es una crisis que está disparando en diferentes focos. Yo creo que yo le quiero mostrar porque para el paper de Bonini en realidad es una maravilla. Loreto, un solo comentario antes de hablar de Bonini, es que siento que igual la hipótesis no está clara que sea lóbulo frontal. La actividad eléctrica nosotros la estamos viendo como una actividad lenta que aparece segundos antes de las manifestaciones clínicas. En frontal. Pero, no, lo que me refiero es, tenemos que, si vamos a estar en la semiología, la mitad del auditorio puede que no esté comprendiendo por qué, porque yo digo, por ejemplo, no hay salivación, no hay nada, el opérculo no, pero la hipótesis real de dónde tenemos que estar buscando no está clara. Y entonces podríamos incurrir en el error de empezar a pescar en zonas de la propagación o de la semiología que es tardía y no necesariamente de la zona. Precisamente, por eso es la idea que analicemos la semiología desde un principio y que no nos fijemos en la boca, no nos fijemos en que si después dejo de hablar. Yo creo que la semiología nos marca desde un principio. Pero bueno, interesante. ¿Cuántos opinan que esta crisis no viene del lóbulo frontal? Es que tú me dices, ¿alguien opina que puede ser de otro lóbulo que no sea frontal? Insular. Ok. Opercular, insular, anterior. ¿Qué tiene? A ver, 45. Busquemos área 45.
el área 45, acá, el principal síntoma del área frontal. 45, estoy bien en el frontal, 45, ¿no? Opercular insular. Opercular ¿Qué crees tú, insular. digo, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo. ¿Quién más cree que puede ser insular? Pero de insular pronto, solo frontal para estar temporal? seguros, creo que lo que Daniel quiere decir, no se corrige, es que hay una implicación del opérculo insular frontal con la con la región orbitofrontal posterior. Pero seguimos hablando del frontal, por lo que entiendo, ¿sí? ¿Alguien cree, creo que es la pregunta, que no es de origen del lóbulo frontal? ¿O Seba, estás pensando en algo diferente de pronto? La etiología la tenemos, ella tiene una Doctor hipomelanosis de hito que se asocia a displasia y no tenemos resonancia, la resonancia magnética es negativa, pero la etiología la igual, tenemos. Hagamos de cuenta que estuviéramos en los años, no tenemos resonancia. Es del lado derecho donde está las manchas, o sea, la tenemos, que no la veamos es otra cosa. El problema está, la ventaja es que probablemente todo ese cerebro esté mal, pero tenemos un foco, bueno, pero no por eso no la vamos a operar. Eso nos dijo la doctora Wiley hace muchos años atrás. Si hay un foco y la crisis está naciendo ahí y podemos detectarlo, eso no nos quita que nos dé unos años libres de una niña libre de crisis. Es lo mismo que en la esclerosis tuberosa, pero yo creo que está claro que esta niña tiene una displasia cortical, resonancia magnética negativa. Yo creo que nace en el lóbulo frontal, creo que nace en el lado izquierdo por el electro, no por la semiología más bien es frontal. Y la verdad es que, bueno, no sé si queremos... El doctor González quería hacer un par de comentarios. No, es que primero el caso es fascinante, pero esta manifestación motora límbica, ¿no? De risa, eso se explica por el involucramiento del giro singular anterior, pero no solamente el singular anterior, de la ínsula anterior y también de la amígdala. Claro. So, este es el network. Es amígdalo, ínsulo, cingulate. Esto es... ¿Tú piensas que nace la amígdala? Yo no pienso que nace en la amígdala. Ya. Mi primera hipótesis es esto es frontal mesial, cíngulo por todo lo que pletamos. ¿Podría ser que venía de la amígdala? Puede ser, porque la amígdala tiene un componente límbico muy importante y se proyecta para el cíngulo anterior. Sí. Claro, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que esto es una epilepsia premotora, en donde hay compromiso anterior y órbito frontal, frontopolar, y que irradia, a mi parecer, se va hacia cíngulo, se puede ir hacia ínsula y todas las posibilidades posteriores. Pero Loreto, una pregunta, un comentario. Entonces, hablamos ahora de las zonas del cíngulo anterior, hablamos del área 24, del área 25, que es la área que es subcaloso, que fue comentado, también es importante, de las zonas orbitofrontales que se proyectan para la área 24, las horas 10, 32, 8, 9, y es la ínsula anterior, y también quizás la amígdala. Y eso bilateral. ¿Sí? Esos son, ahora de un punto de vista práctico, para hacer una implantación de este tipo con todas estas zonas bilateral, estamos hablando de cuántos electrodos en un niño. Es por eso que, en general, lo que quizás sería interesante es quizás repetir la resonancia, repetir el ictiospectro, hacer una evaluación para entender, para conseguir quizás lateralizar o quizás quedar la hipótesis un poco más limitada, porque con la hipótesis que tenemos acá es muy mórbido la implantación de este chico, de esta chica. Sí. Eso es el comentario, son muchos electrodos. Si vamos a explotar todas estas zonas. Dan ganas de sacarle la... ¿Sí? Miren, la verdad es que, bueno, yo solo un poco para terminar, creo que es bonito en relación a las áreas de Bonini, en que las distales, las estereotipias distales, la mirada fija, y lo otro es la emoción que está un poquito más arriba. Uno puede localizar bastante bien en esta área
todas las características semiológicas de la paciente, ¿ya? La verdad es que creo que es bonito porque calza toda la semiología en un área muy específica del lóbulo frontal y me parece que es bonito guiarse por la semiología que están describiendo. Dime, si tú la chuntaste, perfecto. La semiología le apunta a uno que es del lóbulo frontal cuando ocurre menos de 10 segundos esta irradiación. Esta es una irradiación muy rápida. Eso como para uno decir, esto es temporal, esto es parietal, esto es, ¿de dónde está? Entonces esto digamos que está en el circuito frontal, muy posiblemente. Sí. Y eso le ayuda a uno mucho, porque si no uno queda perdido le tocaría hacer una extensión de implantación súper grande, temporal, frontal, bilateral, por lo menos lateralizada, es lo que uno más le ayuda. Pero mismo si sea frontal, y yo me parece que esto es frontal, para hacer una implantación bilateral, simétrica, frontal. ¿Sin lesión? Sin lesión. Es grande la implantación. Es muy grande Estoy la de acuerdo contigo. Sí. Porque, y lo hemos visto en congresos, como epilepsias que son insuloperculares de un lado terminan siendo del otro y arrancaron muy rápidamente. O sea, ese es el punto del doctor Jorge González que dice hay que ser cuidadoso porque estas irradiaciones son tan rápidas de un hemisferio al otro que uno se puede equivocar. Y hemos visto cirugías, tanto nosotros como afuera, que fallan por eso. Porque uno tiene esa falsa convicción de que lo es, si no tiene lesión. Así es. PET. Bueno, Lore, una cuestión. Para terminar, porque si no van a yo estaba pensando lo que hablaba el doctor Jorge sobre evitar hacer la implantación bilateral si logramos lateralizar mejor con el SPEC ictal, sabiendo que las crisis son tan largas. Ahí sí, digamos, si tú dices los costos, pero si de pronto nos puede ayudar y ahí... Por eso me parece que más datos no invasivos nos va a ayudar en la implantación, porque no va a ser... Mira, la verdad es que la resonancia 3 Tesla fue leída por nuestra mejor neuroradióloga, segunda vez leída por la mejor neuroradióloga de Chile. Entonces, la verdad es que no tenemos posibilidad de 7 niñas. Creo que un SPEC, etcétera, ayudaría. Lo que yo pienso, que mañana lo voy a profundizar más, es que creo que a esta niña hay que darle un poquito más de tiempo para que mielinice mejor, para que focalice mejor, porque creo que no son los medicamentos, y hacer una segunda vuelta más adelante. Considerando, y lo que les digo a los papás, puede tener cientos de crisis, pero no hay deterioro. Esta niña sigue avanzando. Y para un poco terminar la historia, porque algo hay que hacer en estos casos y estamos muy lejos de poder irla a implantar, yo solo quiero contarles que en el último control que tuve con ella, pensando, les dije, ahora se acabó, sale de la cama, hábito de sueño estricto, no más colecho, horarios estrictos de sueño, y miren el cambio que hay desde el 14 de noviembre en adelante. Ay, no da lo mismo. Entonces, no, más que ella da, en mi país hay un sobreuso de melatonina espantosa, lo usan todas las mamás, mientras más high society, más melatonina le dan a los niños, porque para dormirse más temprano. A esta niña fue estricto que tenía que dormir sola, si lo anotan ahí, dice, comienza a dormir solita. El hábito de sueño, de sacarla del colecho, normalizar el sueño y que esta niña tenga una vida como niño normal, ha bajado las crisis en más de un 50%. Así que creo que el final es que por ahora nos vamos a mantener con buen hábito, con con medicamentos y esperar que mielinice más. Pero me pareció muy bonito porque en las áreas de Bonini explicaban muy bien la semiología. Hola, aló. Bueno, una recomendación que se podría hacer, ya tienen una resonancia de 3 Teslas, es qué se puede hacer con lo que tenemos. La idea es, tomen esa resonancia, hagan una morfometría, hagan grosores corticales, evalúenlo con un PET, pero que el PET tenga datos volumétricos, hagan un corregistro surco a surco, donde puedan determinar realmente ese correlato entre el hipometabolismo del PET y la resonancia y la morfometría. Y eso ya está demostrado. Cuando tú creas modelos virtuales de una red epileptogénica, ese modelo en últimas te va a orientar para hacer una menor implantación o una menor resección con mayor efectividad. Y a pesar de que yo soy cirujano, lo que quisiera con cada paciente que estudio es no tenerla que operar o tenerla que invadir lo menos posible.
Entonces, con lo que se tiene, yo creo que en Latinoamérica podemos hacer, sin necesidad de grandes recursos, y bueno. Bueno, Loreto, muchas una gracias. pregunta. El PET que mostraste. No, no es un PET, es un estudio de perfusión cerebral. Sí, ASL. No tiene Sputnik. Sí. A ver, esa actividad de hiperperfusión mesial Lo considero normal la doctora. en el cíngulo. Sí. Comparado con otros niños, lo considero normal. Sí. Mira, podría preguntarle dirigidamente, le pregunto y te contesto mañana qué le parece esa hiperperfusión, pero ella me comentó que era normal. Yo le di un PET. Sí, Un PET en Respect. sí, es cierto. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pero le vamos a dar un tiempo porque yo creo que tiene que dormir mejor. Gracias.